Bueno, vamos a hablar ahora de la clasificación de los bienes. Y he de decirles que sobre ese tópico existe una multitud de clasificaciones. Casi, casi cada autor formula una clasificación de los bienes, pero nosotros vamos a orientarnos o vamos a seguir, ¿verdad? La clasificación de este profesor cuyo nombre aparece enunciado al principio, la clasificación de don José Castanto Beñas. Esta es una clasificación añeja que se emitió antes de la mitad del siglo XX y puede que en un momento dado ya luzca obsoleta. Entonces, podríamos preguntarnos por qué estamos estudiando algo que tiene más de 50 años, casi 70, por la siguiente razón. Esta clasificación, la de José Castanto Beñas, la estamos estudiando porque es la que incorpora el código. No en el orden que yo se los voy a exponer, ni en el orden que la expuso don José Castanto Beñas, pero es la que orienta a la legislación guatemalteca, como lo vamos a ver. Entonces, José Castanto Beñas hace una clasificación de los bienes desde diversos puntos de vista y nosotros vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. El primer punto, el primer criterio de clasificación formulado por Castanto Beñas es el que analiza los bienes en atención a su naturaleza. Y por su naturaleza, los bienes pueden ser de dos clases. Pueden ser bienes corporales y bienes incorporales. Son bienes corporales los que tienen cuerpo, los que tienen materia, ¿verdad? Y los bienes incorporales son abstractos, carecen de corporeidad. ¿Cómo para clarificar las cosas es menester formular ejemplos? Los bienes corporales son todos los que tactamos, sentimos, miramos, como por ejemplo nuestra computadora o un automóvil o nuestro teléfono celular o nuestro código. Tienen materia, tienen cuerpo. Esos son los bienes corporales. Pero hay bienes incorporales que no tienen materia, son abstractos. Como por ejemplo los derechos de autor. Son abstractos, ¿verdad? Por ejemplo, un poema. Un poema es una abstracción, es una manifestación sentimental consignada en palabras. Nosotros podemos decir, pues yo tengo un poemario aquí, entonces sí tiene cuerpo, pero no es cierto. Fíjense que, para ejemplificarles, el famoso poema de don Pepe Batres Montúfar, Yo pienso en ti, que creo que todos lo hemos oído. Es una belleza de poema, ¿verdad? Yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora, aunque tal vez el rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora. Qué bello poema. Pero en un momento de exaltación yo digo, lo voy a destruir y arranco la hoja del libro donde está contenido. Ahí no estoy destruyendo el poema, estoy destruyendo una hoja en que está redactado el poema, pero el poema subsistirá porque es un ente abstracto. O las fórmulas químicas, ¿verdad? Las fórmulas para producir ciertos productos como una pasta dentífrica o una salsa, perdón, o para una fórmula para una salsa comercial o para una vacuna, ¿verdad? Entonces, eso son entes abstractos. Son corporales los que tienen materia, e incorporales, como yo lo acabo de referir, los que no la tienen, son abstractos. Veamos otro punto de vista. Por su determinación, los bienes pueden ser generales y especiales, genéricos y específicos. Fíjense que los bienes genéricos son aquellos que se identifican por las características comunes de los bienes de su especie. Y los bienes específicos son los que se detallan, ¿verdad? Se particularizan para que los identifiquen. Fíjense que si yo utilizo la denominación vehículo, si yo le digo a una persona, mira, tú tienes
el compromiso y la obligación de entregarme un vehículo, y así lo consignamos en un contrato. La expresión vehículo es de índole genérica, porque no precisamos qué es. Un vehículo puede ser un helicóptero, puede ser un barco, puede ser una patineta, puede ser una motocicleta. Entonces, no especifiqué, ¿verdad? Sino que solo identifiqué el bien por sus características más comunes. Yo dije, tú me tienes que entregar un vehículo, y no precisé qué tipo de vehículo, ¿verdad? Entonces, esos son los bienes genéricos. Cuando yo aludo a un ente refiriéndome al mismo por sus características más comunes, como repito, si yo hablo de un vehículo, pues ahí cabe todos los que yo les señalé: una patineta, patines, un automotor, un submarino, un helicóptero, etcétera. Pero si yo digo, tú tienes que entregar un vehículo automotor de marca Honda, de color gris, de modelo 2022, entonces allí lo estoy precisando. Ese es un bien específico. Repito entonces, los bienes genéricos son los que se identifican por sus características más comunes, y los bienes específicos son los que son meticulosamente identificados, aludiendo a las características que lo particularizan. Estoy con el criterio número 3. Por sus posibilidades de sustitución. Hay bienes fungibles y bienes no fungibles. Los bienes fungibles son los que pueden ser sustituidos por otros de igual naturaleza, ¿verdad? Los bienes fungibles no pueden ser sustituidos. Por ejemplo, el dinero es un bien fungible, ¿verdad? Porque puede ser sustituido. Yo tengo 100 quetzales en un bolsillo y los extravío, entonces estoy contristado porque los perdí, pero alguien me dice, no, hombre, aquí te los supongo, 100 quetzales. Ese es un bien fungible. Por ejemplo, los granos básicos, el frijol, el maíz, son bienes fungibles porque pueden ser sustituidos por otros de su misma especie. Imaginémonos que yo voy al supermercado y compro una mi arroba de azúcar, y está lloviendo, y al salir, ¡ay!, la derramo, la boté, toda el azúcar en el suelo y entre el lodo, ¿verdad? Entonces, claro, tal vez podría recogerla, pero eso sería, no sería aséptico. Entonces, con el dolor de mi corazón, regreso y compro otra arroba de azúcar. La puedo sustituir. Ese es un bien fungible. Los bienes no fungibles son los que no pueden ser sustituidos porque no hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, las obras de arte. Creo que todos hemos visto en el comedor de nuestra casa, o ahora que viene una película eh, sobre el Código Da Vinci, ese cuadro que pintó Leonardo da Vinci sobre la última cena, donde está Jesús con los apóstoles, ¿no? Ese cuadro es un fresco que está pintado en el prefectorio de una iglesia que se llama Santa María. Es grande, ¿verdad? No es tan pequeño como pudiera ser. Entonces, ese cuadro ha pasado miles de vicisitudes. Cuando Napoleón invadió Italia, puso allí la caballeriza y al cuadro no le pasó nada. Luego pusieron una cocina, ¿verdad? Ahí estaba la fogata y venturosamente no le pasó nada. ¿Qué pasaría si se destruyera? No se puede sustituir. Leonardo hace siglos que está enterrado y no podría pintar otro. Entonces, ese es un bien no fungible. O la Piedad de Miguel Ángel, aquel conjunto escultórico donde está la Virgen con Jesús, ¿verdad? O sea, recién descendido de la cruz. Hace algunos años, en una feria de Nueva York, el Vaticano prestó ese grupo escultórico, y un psicópata se subió y lo tomó a martillazos. Si lo hubiera destruido totalmente, ya no se puede reponer, ¿verdad? Esos son los bienes no fungibles. Fungibles son los que pueden ser sustituidos, y no fungibles los que no pueden ser sustituidos.
El criterio número 4. Por sus posibilidades de uso repetido, los bienes pueden ser consumibles y no consumibles. Consumibles son los que solo pueden ser utilizados una vez. Y los no consumibles son los que tienen un uso repetido, ¿verdad? Están sujetos al deterioro, pero no desaparecen con el primer uso. Por ejemplo, un bien consumible, lamentablemente, con el precio que ha tenido últimamente, es la gasolina, ¿verdad? Nosotros combustionamos y se consume, ya no la podemos utilizar otra vez, ¿verdad? O la tinta de una pluma o de un lapicero, escribimos y no podemos recoger las palabras y comprimirlas y hacerlas tinta nuevamente e introducirlas dentro del lapicero o pluma fuente. Esos son bienes consumibles, los que se extinguen con el primer uso, solo pueden ser utilizados una vez. Y los bienes no consumibles son los que tienen un uso reiterado, ¿verdad? Por ejemplo, la ropa o cierta ropa, la ropa de tela, ¿verdad? No la ponemos varias veces, nos dura a veces un tiempo prolongado. Fíjense que por sus posibilidades de fraccionamiento, de conformidad con el criterio número 5, los bienes pueden ser divisibles, los que pueden dividirse, ¿verdad? E indivisibles, los que no son susceptibles de división. Fíjense que hay bienes que pueden fraccionarse y su naturaleza no sufre menoscabo. Por ejemplo, los bienes inmuebles, ¿verdad? Yo puedo dividir un bien inmueble, ¿verdad? Tengo 3 hijos, entonces lo divido. Se reduce su superficie, pero el bien no sufre deterioros. Pero hay bienes que son indivisibles, que si yo los divido, pues entonces ya no funcionan, ya no sirven. Les pongo un ejemplo que trae a cuenta la doctrina. Un caballo de carrera, un corcel de carrera, esos caballos caros que andan compitiendo, ¿verdad? Y el caballo tiene 3 dueños. Y entran en discordia y uno le dice, partamos el caballo. Y a uno le tocan las patas, a otro la cola y a otro la cabeza. Ese es un bien que ya no servirá, ¿verdad? Entonces, el bien es indivisible porque solo funciona, solo presta una función cuando está íntegro, cuando está unido. Entonces, repito, de conformidad con el criterio número 5, por sus posibilidades de fraccionamiento, los bienes pueden ser divisibles, aquellos que pueden dividirse sin menoscabo de su naturaleza, y los indivisibles son los que no son susceptibles de partición. Por su existencia en el tiempo, los bienes pueden ser presentes y futuros. Los bienes presentes son los que tienen una existencia actual, ¿verdad? Y los bienes futuros son los que todavía no existen en el presente, pero surgirán a la vida jurídica en un futuro inmediato. Por ejemplo, un vehículo, el teléfono celular, un libro de texto, esos son bienes presentes. Y los bienes futuros serán una cosecha de ¿qué? De melones, ¿verdad? Yo tengo la semilla y la sembré, pero puedo ir a un banco y decirle, mire, yo sembré melón y necesito asistencia crediticia y yo garantizo el cumplimiento de esta obligación con la futura cosecha de melones. Entonces, los bienes presentes existen en la actualidad y los futuros no existen en el presente, pero potencialmente existirán. Como una cosecha, yo puse de melones, pero puede ser de papayas, de peras, de manzanas, etc. Esta es una clasificación muy especial por su existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento. Aquí dice desplazamiento, pero es desplazamiento. Por su existencia en el espacio y posibilidades de desplazamiento, los bienes pueden ser muebles e inmuebles. Fíjense que este criterio es sumamente importante porque se aplica mucho en la vida real. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que su naturaleza se afecte. Por ejemplo, un escritorio, ¿verdad? Por ejemplo, la computadora. Por ejemplo, un tractor. Por ejemplo, un vehículo automotor. Esos son bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo.
Pues un escritorio, ¿verdad? No me parece aquí porque no hay luminosidad, todo lo traslado a otro lugar. Y el escritorio no sufre ninguna afectación. Los vehículos automotores son por excelencia muebles, ¿verdad? Se trasladan de un lugar a otro. Eh, una librera, esos son los bienes muebles. Yo creo que ahí hay claridad. Los bienes muebles pueden trasladarse de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo. Fíjense que regularmente los muebles son seres inanimados, mesas, sillas, libreras, vehículos. Pero hay muebles que son animados, tienen vida, que son los semovientes. Por ejemplo, un cordero, una vaca, un cerdo, un caballo, son bienes muebles y tienen vida, pero no tienen humanidad. Yo puedo llevarme un caballo de un lugar a otro, o puedo llevarme un cordero de un lugar a otro, o el perro lo traslado de un lugar a otro. Esos son bienes muebles. Tienen vida, pero carecen de humanidad. No son considerados personas, ¿verdad? Son considerados bienes muebles. Entonces, repito, los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que su naturaleza resulte afectada. Hay bienes muebles que son inanimados, como les señalé yo, una silla, un lapicero, un teléfono celular, pero hay bienes muebles que tienen vida, pero no tienen humanidad, como un caballo, como un cerdo, como un perro, etc. Esos son los bienes muebles. Ahora, los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro porque su naturaleza sufre menoscabo. Por ejemplo, una fracción de terreno. Yo tengo mi terreno en algún lugar de la capital, digamos, en la Roosevelt, ¿verdad? En la calzada Roosevelt. Yo no puedo trasladar mi terreno a otro lugar porque entonces lo afecto, su naturaleza sufre menoscabo. Por ejemplo, si yo tengo mi terreno en la Roosevelt y yo digo, yo voy a trasladar mi terreno a la zona 12 por la ciudad universitaria para que me quede cerca de la universidad, ¿cómo me lo llevo? Entonces voy a traer una excavadora, una retroexcavadora, y me voy a llevar la tierra. Entonces mi terreno se queda en donde está el lugar de donde saqué la tierra. Lo que tendré ahí en adelante es un hoyo, pero los terrenos yo no me los puedo llevar, están adscritos al suelo. El suelo y el subsuelo son inmuebles por naturaleza, como lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, esa es una pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre bienes muebles y bienes inmuebles? Los muebles pueden trasladarse de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo. Y los bienes inmuebles no pueden trasladarse de un lugar a otro porque su naturaleza sí se afecta. Los inmuebles son los terrenos, ¿verdad? E incluso las construcciones, como lo vamos a ver a continuación. Los bienes inmuebles pueden ser de varias clases. Pueden ser inmuebles por incorporación, inmuebles por naturaleza, inmuebles por destino e inmuebles por analogía. Fíjense que los inmuebles por naturaleza, por excelencia, es decir, los puros inmuebles, solo son el suelo y el subsuelo. Esos son inmuebles por naturaleza. Pero hay inmuebles por incorporación, que son aquellos bienes que están adscritos, que están incorporados, que están adheridos al suelo. Por ejemplo, los edificios. Ustedes no han tenido oportunidad de estar en la ciudad universitaria, todavía la circunstancia derivada de la pandemia nos ha hecho impedimento de presencialidad, ¿verdad? Bueno, la facultad tiene varios edificios, como ustedes se percatarán en breve con la ayuda de Dios, el S7, el S2, el S10, el S11. Entonces, los edificios que se construyeron sobre esos terrenos son bienes inmuebles por incorporación. Vean la diferencia. El inmueble por naturaleza es el suelo y el subsuelo. Los bienes
incorporados al suelo y al subsuelo de manera permanente, son bienes inmuebles por incorporación. Y les digo de manera permanente porque hay, por ejemplo, unas casetas de Coca-Cola o de Pepsi-Cola que son unas como cajitas de madera y las cargan y se las llevan de un lugar a otro donde hay más gente. Esos no son inmuebles, porque los inmuebles por incorporación tienen que estar adheridos o adscritos, pegados pues al suelo. Pónganme atención a esto porque refleja a veces algún grado de confusión. Hay inmuebles por destino. ¿Cuáles son los inmuebles por destino? Los inmuebles por destino son bienes muebles que están al servicio de un inmueble. Por ejemplo, los semovientes, ¿verdad? Por ejemplo, los caballos y las vacas lecheras que están en una finca se consideran parte de la misma porque están al servicio de la finca y se les llama inmuebles por destino. En realidad son bienes muebles, ¿verdad? Porque se pueden trasladar de un lugar a otro. Pero desde el punto de vista de su funcionalidad, por estar al servicio de una finca, se les considera inmuebles por destino. Y esta es otra figura que a veces cuesta entenderla. El inmueble por analogía. Los inmuebles por analogía son derechos que recaen sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, yo tengo una casa, ¿verdad? Y la doy en arrendamiento y me pagan la renta. Entonces yo tengo derecho a cobrar la renta. Entonces la renta es un inmueble por analogía, porque es un derecho que recae sobre un bien inmueble. Por ejemplo, yo voy a un banco y hago un préstamo, solicito un préstamo, y entonces me dicen, sí, mire, pero tiene que prestar una garantía. ¿Y qué garantía va a dar? Mi casa. Entonces el banco adquiere un derecho sobre ese bien inmueble. Si yo no pago, tienen el derecho de venderlo en pública subasta. Entonces, ese derecho del banco sobre el bien inmueble es un inmueble por analogía. Repito esto, en atención a su existencia en el espacio y sus posibilidades de desplazamiento, los bienes pueden ser muebles e inmuebles. Los muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo, como un escritorio, una silla, una mesa. Los bienes inmuebles no pueden trasladarse de un lugar a otro porque su naturaleza sí se afecta. Entonces yo les señalé que el suelo y el subsuelo son inmuebles, ¿verdad? Yo no puedo trasladar un lote de terreno de mi propiedad de una zona a la otra porque no se puede. Puedo trasladar un montón de tierra y dejar un hoyo de donde la saqué y ese hoyo es mi inmueble, ¿verdad? Y entonces hay varias clases de inmuebles. Inmuebles por naturaleza son el suelo y el subsuelo. Por incorporación son los edificios porque están adscritos, adheridos, pegados pues al suelo. Los bienes inmuebles por destinos son los bienes muebles que están al servicio de un bien inmueble, como por ejemplo un rebaño de ovejas, por ejemplo un hato lechero, las vacas o los caballos, ¿verdad? Que están al servicio de una finca, se entienden que forman parte de ese inmueble. Son bienes inmuebles por destino. Y los bienes inmuebles por analogía son derechos que recaen sobre bienes inmuebles como la hipoteca o el pago de la renta. Por su constitución, los bienes pueden ser singulares y compuestos y también universalidades. Los singulares son los que configuran la unidad y pueden ser simples y compuestos. Es decir, aluden a una sola cosa. Por ejemplo, un bien simple, un bien singular simple, es un ladrillo, un bloque. Esa es una manifestación de un bien singular simple. Pero también hay bienes singulares compuestos. Por ejemplo, yo tomo varios ladrillos y tomo argamasa, tomo mezcla y hago una pared, ¿verdad? Uní varios bienes simples, es decir, varios ladrillos. Ese es un bien compuesto porque está integrado, conformado por varios bienes singulares simples. Les explico nuevamente.
por su constitución, los bienes pueden ser singulares, y se refieren a una unidad, y los bienes singulares pueden ser simples y compuestos. Simples cuando estamos hablando de una unidad propiamente dicha, y les ejemplifiqué con un ladrillo, con un bloque. Ese es un bien singular simple. Pero si yo tomo varios bloques o varios ladrillos y los uno con mezcla, con argamasa, entonces tengo un bien singular compuesto. Los singulares se refieren a la unidad y los compuestos son aquellos que están integrados por varios simples. Hay también otro tipo de bienes que son muy particulares, se llaman universalidades. Las universalidades realmente están conformadas por varios bienes que no están unidos físicamente. Cada cual es un bien autónomo, pero se consideran una unidad. Repito, las universalidades son aquellos bienes que están conformados por varios bienes independientes y autónomos, pero se consideran integrados como una unidad, y les voy a presentar un ejemplo. Yo digo, allí hay una biblioteca. Esa es una universalidad. No estoy hablando de una biblioteca, pero la biblioteca está conformada por 2000 libros. Son independientes, no están pegados, ¿no? O digo, miren, aquí hay una orquesta, pero esa orquesta está conformada por timbales, por trompetas, por saxos, por baterías, etcétera. Son varios bienes independientes, pero son considerados como uno solo, y se les llama universalidades. ¿Qué otro ejemplo? Les pongo un rebaño. Miren, ahí hay un rebaño, pero hay 30 ovejas, ¿verdad? Entonces, las universalidades, repito, son bienes que son considerados como una unidad, pero están conformados por bienes autónomos e independientes. Entonces, por su constitución, los bienes pueden ser singulares, que se refieren a la unidad, ¿verdad? Y pueden ser simples cuando se refieren a la unidad propiamente dicha, como un ladrillo o como un bloque. Y los bienes singulares compuestos son los que se conforman por la unión de varios simples, como una pared, ¿verdad? Y las universalidades son aquellos bienes que están conformados por varios bienes independientes, pero se consideran una unidad, como una biblioteca conformada por 2000 libros, como una orquesta, les dije, conformada por varios instrumentos, un rebaño, creo que les puse el ejemplo también. Este otro criterio es muy importante. Licenciado, buenas tardes. Sí, muy buena tarde. Disculpe, ahí en los universales, como está hablando de los autónomos, ¿podría entrar a la Universidad de San Carlos? Bueno, sí, podría ser considerado, bueno, la autonomía a que se refiere la universidad es a una condición jurídica. La autonomía implica que es una entidad que está dotada para darse sus propias leyes y que maneja su propio patrimonio. Pero sí hay, a la universidad se le llama esquema napoleónico, porque está conformada por varias unidades. Tiene, el ejemplo está bien, está conformada por la unidad de farmacia, medicina, humanidades, economía, derecho, pero se considera una universidad. Está bien, el ejemplo está muy bien. Gracias, licenciado. No, a usted. Por la jerarquía en que entran en relación, fíjense que hay dos tipos de bienes, que son los bienes principales y los bienes accesorios. Los bienes principales y accesorios, fíjense que es muy difícil determinar cuándo tienen una calidad o cuándo tienen la otra. Hay tres criterios para establecer cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio. El criterio de la independencia, el criterio de la importancia, el criterio del valor. Fíjense que el criterio de la independencia
determina cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio, precisamente en razón de esa condición. Si el bien puede subsistir independientemente, es principal. Si no puede subsistir independientemente o no presta ninguna función, entonces es accesorio. Cuesta entenderlo si yo se los expongo así, pero a través de un ejemplo creo que las cosas resultan más fáciles. Fíjense que el ejemplo que pone la doctrina en relación al criterio de la independencia es el de la camisa y los botones. ¿Cuál es el bien principal, la camisa o el botón? Las camisas pueden subsistir sin botones, ¿verdad? Incluso hay camisas que no tienen botones y subsiste sin botones. Pero un botón por sí mismo, pues no sirve de mucho, ¿verdad? El botón es importante en razón a que esté adherido a la camisa porque sirve para cerrarla, ¿verdad? Entonces, en el caso del botón y la camisa, como la camisa es independiente, ese es el bien principal. Y como el botón no es independiente, sino que existe en relación a la camisa, ese es el bien accesorio. Entonces, repito, por la jerarquía en que entran en relación, los bienes pueden ser principales y accesorios. Pero, ¿cómo hacemos para determinar cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio? Hay tres criterios para determinar cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio. Primero está el criterio de la independencia, que nos dice que si dos bienes entran en relación, el bien principal será el independiente y el accesorio el no independiente, el dependiente. Y les ejemplifiqué con los botones y la camisa. Entre esos dos bienes, el bien principal es la camisa, porque para subsistir no necesita botones, no puede tener botones, ¿verdad? Hay camisas sin botones. O yo le puedo arrancar los botones a la camisa y hacerle un nudo así y cerrármela, ¿verdad? Que tal vez se ve mal, pero me va a cubrir. Entonces, de conformidad con la independencia, el bien principal es el independiente y el accesorio es el que no tiene esa condición. Hay otro criterio para establecer cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio, y es el de la importancia. Por ejemplo, una casa. Una casa está dotada de focos, de alumbrado, ¿verdad? De lámparas, ¿verdad? La casa está dotada de lámparas. ¿Cuál es el bien principal y cuál es el accesorio? Entonces, según este criterio, tendríamos que establecer cuál es el más importante. ¿Son más importantes las lámparas, los focos, o es más importante la casa? Pues indudablemente la casa, ¿verdad? Pues nosotros podemos estar sin lámparas, ¿verdad? Nos iluminamos con candelas, como cuando se va la luz, ¿verdad? Entonces, según el criterio de la importancia, el bien principal es el más importante y el bien accesorio el menos importante. En el ejemplo que les estoy trayendo a cuenta entre la casa y las lámparas, el bien principal es la casa, ¿no? Y el bien accesorio son las lámparas, porque puede que ni haya lámparas como ocurre en algunos lugares, ¿verdad? En donde ni siquiera hay luz, pero lo importante es tener donde vivir. Claro, lo importante es tener las dos cosas. Y finalmente, hay un tercer criterio para diferenciar cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio, y es el valor. Si dos bienes entran en relación, como por ejemplo un reloj de pulso, un reloj de pulsera, ¿cuál es el bien principal y cuál es el accesorio? Bueno, si la pulsera es barata, de esa que uno compra y que cuestan, ¿qué? 5 quetzales, pues, y el reloj me costó 500, entonces el reloj, propiamente dicho, ese es el bien principal. Y la pulsera, como es barata y de mala calidad, pues, y me cuesta poco, ese es el bien accesorio. Si fuera al revés, ¿verdad? Que mi reloj es muy barato, pero la pulsera tiene diamantes y brillantes y esmeraldas, entonces la pulsera será el bien principal. Repito lo relativo a este criterio.
Por la jerarquía en que entran en relación, los bienes pueden ser principales y accesorios. Los criterios para establecer la diferencia son tres. El criterio de la independencia, el relativo a la camisa de los bienes. La camisa es el bien principal porque es independiente. Los botones no lo son, entonces serán accesorios. La camisa, aunque sea sin botones, cubre una función, pero los botones no. Luego está el criterio de la importancia. Si dos bienes entran en relación, el más importante es el principal y el menos importante es el accesorio. Como por ejemplo una casa. En relación a sus lámparas, es más importante la casa. Será el bien principal y las lámparas serán el accesorio. Y hay un tercer valor que es, un tercer criterio, que es el del valor. Hay bienes que son muy caros, que se relacionan con otros que son más baratos. Los más caros son los bienes principales. Yo les ejemplifiqué como un reloj de pulso, un reloj de pulsera. Las pulseras regularmente son más baratas que el reloj propiamente dicho. Como el reloj es más caro, ese es el principal según este criterio, y la pulsera, como es barata, será el bien accesorio. Pero puede ser al revés, ¿verdad? Que la pulsera está incrustada de piedras preciosas y el reloj sea simple. Entonces será al revés, que la pulsera será el bien más caro, consecuentemente el principal, y el reloj será el bien más barato y consecuentemente el accesorio. Por sus posibilidades. Buenas tardes, licenciado. Sí, Amy, dígame. Disculpe, licenciado. Un ejemplo también podría ser el de la computadora y sus programas. La computadora sería la parte principal y los programas la parte accesoria, licenciado. Y de conformidad con el criterio del valor, dice usted. Sí, licenciado. Pues yo no sé cuándo, hay programas muy caros, pero digamos que no son tan caros y que la computadora vale más, ¿verdad? Por ejemplo, en el criterio de la independencia, pues la computadora, pues por sí misma nos puede prestar algunas funciones y los programas serán los accesorios. En relación a la importancia, es que me la puso difícil, Jamie, porque los programas de la computadora son de igual importancia casi, ¿verdad? Es más fácil ponerlo con casos simplistas, pero digamos en el de la importancia, la computadora es más importante, ¿verdad? Porque yo puedo tener los programas, pero si no tengo computadora, no puedo usarlos. Entonces tal vez los programas son menos importantes y la computadora será más importante. ¿Está bien, Jamie, así? Muchas gracias, licenciado. Vaya, Jamie. Por sus posibilidades de tráfico. Muchas gracias. Edwin tiene la palabra. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con el ejemplo que ponía la compañera anterior, tal vez se podría indicar si es una computadora de escritorio, se podían poner como accesorios el mouse, Ajá. el teclado, Sí. los dispositivos que este tiene, pero lo principal en este caso sería el CPU, que es el que le da vida a toda la computadora. Edwin, ese es un muy buen ejemplo. Yo le agradezco, sí es cierto. Esos sí son meros accesorios, ¿verdad? Aunque también son muy importantes, pero incluso hay computadoras que no tienen mouse, ¿verdad? Que uno las mueve de otra forma, en la pantalla con el dedo, son digitales, pero ese es un magnífico ejemplo. Muchas gracias, Edwin. Por sus posibilidades de tráfico, los bienes pueden ser bienes dentro del comercio y bienes fuera del comercio. Fíjense que los bienes que están dentro del comercio son los de tráfico lícito, ¿verdad? Vamos al súper y compramos jabón o compramos jalea, compramos los bienes que expenden en los supermercados a precio de oro, porque ahora todo está carísimo, ¿verdad? Entonces, esos son bienes dentro del comercio. Pero hay bienes que están fuera del comercio, ¿verdad? Y está prohibido venderlos, como las drogas. Ustedes me dirán, ay, pero aquí en Guatemala es un corredor y aquí pasan y entran. Pero eso desde el jurídico está prohibido, pues, ¿verdad?
del comercio está prohibido, aunque en la realidad ocurra, ¿verdad? Entonces, los bienes dentro del comercio son los que se pueden transferir de persona a persona, de un lugar a otro, porque son bienes de ilícito tráfico. Ahora, los bienes fuera del comercio son aquellos que están, como los fármacos, los estupefacientes, las drogas, que están prohibidos, ¿verdad? Y finalmente, por el titular de la propiedad, hay dos tipos de bienes. Los bienes de dominio público, que son los bienes del Estado, ¿verdad? Los bienes del dominio público pueden ser de uso público común, como las calles, por ejemplo, las carreteras, ¿verdad? Esos son bienes de dominio público de uso común. Y hay bienes de dominio público que no son de uso común, como por ejemplo las reliquias arqueológicas, las pirámides de Tikal, por ejemplo, no son de uso común, ¿verdad? Yo no puedo decir, voy a pasarme unas vacaciones allá en Tikal y me voy a hospedar en el Gran Jaguar, porque me sacan, ¿verdad? Esa es una reliquia arqueológica. Y luego tenemos los bienes de dominio privado, los que les pertenecen a las personas particulares. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas en torno a este tema que es un tanto prolongado. A ver, le pregunto a Arnoldo Cuco. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo está? Bien, Por gracias, favor, licenciado. me da gusto saludarlo. ¿Cómo se dividen los bienes por su naturaleza? Arnoldo, la número 1. Sí, como usted lo decía, están los corporales y los incorporales. ¿Qué Los diferencia hay entre... corporales, pues, perdón, Sí, por favor. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? pues los corporales, como usted bien lo decía, son los bienes físicos, como bienes o algo así. Y los incorporales son los como, por ejemplo, derechos de autor, que los que son Exacto. abstractos, que no se pueden tocar. Así es, así es. Muchas gracias a Arnoldo, que está muy bien su respuesta y su ejemplo, ¿eh? Aquí le estamos Gracias, dando una anotación a usted. A ver, le pregunto a Cindy Santiago, que nunca le he preguntado, por cierto, pero ahora sí. Cindy no está. Bueno. Cindy, yo creo que usted va manejando, ¿verdad? Bueno, le vamos a preguntar en otra oportunidad porque no le escucho, Cindy. Le vamos a preguntar entonces a Claudia María García Morales. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué gusto saludarle. El gusto es para mí, Claudia María. Claudia María, por favor, hábleme de las clases de bienes que existen por sus posibilidades de sustitución, que es la número 3. ¿Son consumibles, verdad? No. Porque se van... Perdón, Por sus ¿son posibilidades de fungibles? sustitución, número Sí, 3. perdón. Disculpe, son fungibles, ¿verdad? Porque se pueden sustituir por otras de su misma especie y no fungibles porque, pues, como el nombre lo dice, ¿verdad? No pueden ser sustituidos. A ver, póngame un ejemplo de un bien no fungible. ¿Podría ser el oxígeno, licenciado? Bueno, el oxígeno sí se puede sustituir, pero yo les hablé de las obras de arte y les traje a cuenta 2. Ah, usted mencionaba el cuadro de la Santa Cena, de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Está bien, muy bien. Ese es un ejemplo bueno y adecuado. Utilicen lo relativo a las obras de arte, ¿no? Muchas gracias. Gracias, licenciado. A usted, muchas gracias. A ver, Carlos Alfredo Pérez Magaña. A sus órdenes, Lic. ¿Qué tal, Carlos Alfredo? Por sus posibilidades de fraccionamiento, ¿cómo se dividen los bienes? Es el número 5. Divisibles e indivisibles. Divisibles e indivisibles. ¿Y por su existencia en el tiempo? Presentes y futuros, Lic.
presentes y futuros. Muchísimas gracias. Le A sus agradezco mucho. órdenes. Muy amable. Le vamos a preguntar a Edgar René Peña Flores. Que no está Edgar René. Bueno, parece que sí está, ¿verdad? Sí, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal, Edgar René? Edgar René, establezcame la diferencia entre los bienes muebles y los bienes inmuebles. Una diferencia. Los bienes muebles pueden trasladarse de un lugar a otro sin su naturaleza se afecte, como un escritorio, Sí, una mesa, una silla. muy bien. Los bienes inmuebles no pueden trasladarse de un lugar a otro porque sufren menoscabo. Menoscabo, ¿verdad? Sí. Así es. Esa es la diferencia. Muchísimas gracias. Le estoy muy agradecido. Gracias Ahora a usted, le licenciado. pregunto a Felipe de Jesús Sabán, Patzán. Ya me había contestado Felipe en el día anterior, pero tal vez ahora no ha venido, pero sí aparece, ¿verdad? Bueno. Le pregunto a Gloria, entonces, a Gloria Portillo. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está? El suelo y el Bien, subsuelo. Me da mucho gusto saludarla. El suelo y el subsuelo, Gracias. ¿qué tipo de bienes son? Está en el 7.2. Serían, el suelo sería un bien mueble y el subsuelo un bien inmueble. El suelo es un bien Porque el mueble. bueno, sería inmueble, porque el suelo no lo podemos mover, Sí. igual que el El subsuelo. subsuelo. Ujú. ¿Son inmuebles de Ujú. qué tipo? Ahí está en el 7.2.2. De tipo de naturaleza. Por su naturaleza. Muy bien. Muchas Ujú. gracias. Y le Gracias, pregunto licenciado. a usted, a Edna Marisol Chávez Zavala. Bueno, también aparece aquí que está presente, pero bueno. Le pregunto, Licenciado, buenas noches. sí, muy buenas noches. Disculpe, voy a aclarar un poquito más el suelo y el subsuelo. Fíjese que no se me queda muy claro. Disculpe. Que le explique qué tipo de bienes son. Ajá, Mire, o con algunos ejemplos. Disculpe la molestia. no, es que ahí no hay ejemplos, porque solo son dos. El suelo y el subsuelo son inmuebles por naturaleza. El suelo es la superficie y lo que está abajo de la superficie es el subsuelo. Esos Ok. son los inmuebles por naturaleza, o sea, los inmuebles propiamente dichos, los inmuebles por excelencia. Los meros inmuebles son el suelo y el subsuelo. Pero ya que usted Ya. Sí, muy amable. no, perdón, pero ahora le voy a preguntar algo más. Sí, diga. ¿Y los edificios qué tipo de bienes inmuebles son? Ahí está, es el 7.2.2. Ajá, son inmuebles. ¿Pero de qué tipo? Mira ahí, 7.2.2. Ajá, por incorporación, Por dice ahí. incorporación. Por incorporación porque están adheridos al suelo, ¿verdad? Muchas gracias. Le agradezco Muy mucho. amable. A usted, muchas A usted. gracias. A ver, a Héctor Leonel. A Héctor Leonel Gómez, por favor. Bueno, también aparece aquí Héctor Leonel, ¿verdad? A sus órdenes, licenciado, dígame. Gracias, Héctor Leonel. Explíqueme, Héctor Leonel, qué son las universalidades y póngame un ejemplo. Las universalidades. Ay, licenciado, son, no mucho le comprendí ahí, licenciado. Bueno, se lo voy a explicar. Fíjese que hay bienes que son considerados como una unidad, como un solo bien, pero realmente están formados por varios bienes autónomos. Ahí una distinguida compañera nos puso como por ejemplo la universidad, ¿verdad? Que está conformada por varias facultades, pero se habla de una universidad. Pero le ejemplifico con una orquesta o con una biblioteca. La biblioteca está conformada por varios libros. Yo les dije que hasta 2.000 ejemplares. Hay bibliotecas que tienen más.
Entonces no estamos hablando de 2.000 bienes, sino de una biblioteca. Entonces las universalidades son aquellas que son consideradas un bien, aunque estén conformadas por un sinnúmero de bienes autónomos, dijimos que por eso nos citaron el ejemplo de la universidad. Bueno, está bien. Muchas gracias hoy por intervenir. Le pregunto ahora a Daniela, no, a Cristina Noemí Bautista. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. El gusto es mío, por favor, Cristina. Cristina, mire, ¿cuántos criterios hay para establecer la diferencia entre los bienes principales y los bienes accesorios? Aquí está en el 9. Ajá, serían los independencia, importancia y valor. Independencia, importancia y valor. Según el criterio de la independencia, si analizamos la camisa y los botones, ¿cuál sería el bien principal y cuál el accesorio? El bien principal sería la camisa y el accesorio serían los botones. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Buenas noches, licenciado. Fíjense que para concluir la clase, yo les reitero lo que ya les dije. Fíjense que hay temas que indefectiblemente pues hay que leerlos un poquito más y leerlos en un texto. Entonces el texto, mi texto, se les trasladó ahora y por favor háganme, constátenlo. Sí, gracias. Ya se les compartió. Entonces, el segundo punto se refiere a la clasificación de los bienes. Entonces, si hubiera alguna duda, al margen de que me la pueden preguntar en cualquier momento, está consignado allí, ya se les compartió el texto y espero que les sea útil. Así es que nos vemos el día, nos saludamos nuevamente el día martes de la semana venidera con el siguiente tópico. Yo les deseo que tengan muy buena noche y muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias por su tiempo. A ustedes. Gracias por compartir el libro. Thank you. Feliz noche, licenciado. Se cuida.